¿Tú crees que tenga problemas si viajo? No vas a tener ningún problema I-220A. Nadie ha dicho, lo digo de paso, a pesar de que ha habido algunas notas discordantes en la prensa, que los I-220A hayan sido objeto de algún objetivo inmediato por parte de DHS para la deportación. ¿Por qué? ¿Por qué no lo han hecho? Porque todos los cubanos que tienen I-220A están amparados por precisamente ese instrumento mal interpretado, mal habido, vapuleado, criticado, etcétera, que es, como ha dicho el Buró de Apelaciones de Inmigración, un parol condicional, que si bien han dicho en la misma opinión del el Buró de Inmigración de Apelaciones, que no es suficiente para ser elegible para la ley de ajuste cubano, algo con lo que yo estoy totalmente en desacuerdo, es sencillamente un instrumento que le permite a usted navegar dentro del sistema migratorio para que hasta el final de que tenga usted una audiencia con el juez se determine si usted es elegible o no para un caso de asilo político o cualquier otro beneficio alternativo que usted vaya a conseguir a través de los matices y sinuosidades del derecho. Que siempre estoy explicándole que usted tiene que individualizar su caso. Gracias. Las circunstancias personales suyas son el mejor amparo que tiene para definir cuáles son los beneficios que a usted le corresponde. Ayer, por ejemplo, yo asistí a una entrevista para de una petición familiar de un I-220A que contrajo matrimonio con una chica, un matrimonio real y verdadero, y ellos me preguntaban, estaban asustados, Carlito y Angie. Digo esos primeros nombres porque no quiero decir otra cosa. ¿Qué va a pasar? No, le dije, mi hija, no va a pasar nada, bendiciones con ese bebé que traes en tu barriguita. ¿Qué va a pasar hoy? Que nos van a dar la aprobación en 5 minutos. Y ella, ¿quién es? No, la traductora, no va a hacer falta, tú vas a ver. Óigame, así mismo fue, abrió la puerta el oficial de inmigración, un oficial de experiencia, al cual conozco, nos saludó, me dijo, oh, bendiciones, felicidades por el embarazo. Nos sentamos todos a hablar y aquello duró 5 minutos. Porque era claro y pero también iban con abogados, que es importante, Santiago, que hay mucha gente y ahora, y qué bueno que pones este tema de las citas que ponen, que hay mucha gente que guiándose por las noticias, que guiándose por lo trememundo de todo que te están contando. Abrazados por el miedo. Y que así van a ser durante estos 4 años, van a ser 4 años en los que te van a tratar de inflar todo el panorama a tu alrededor. Hay I-220A e I-220B que no quieren asistir a su cita de inmigración. Puede ocurrir, está ocurriendo, tienes algún tipo de información de que los I-220A que están acudiendo a su cita regular de chequeo, de reportarse, están siendo deportados. Que yo tenga noticias, no. Hay otra cosa, hay que diferenciar, Alex, mencionaste los I-220B. Las personas que tienen un I-220B, que es una orden de supervisión, sí tienen una orden final de deportación. Y eso pudiera correr el riesgo de que al momento de su inspección, que tiene que hacerse unos cada 6 meses, otros anual, otros la espacían más, pudieran tener un encuentro desagradable con ICE. Estaba hablando de los cubanos, vamos a hablar claro. ¿Por qué? Bueno, porque ya como usted tiene una orden final de deportación, por las razones que hayan sido, usted pudiera ser objeto de una inspección regular allí, incluso puede ser objeto de una detención para tratar, en el caso individual de cada uno de ellos, de ser deportado a Cuba. Lo que sucede es que Cuba y los Estados Unidos nunca han tenido, a pesar de las múltiples pláticas migratorias, un acuerdo de deportación y de recepción de personas excluibles en los Estados Unidos de regreso a Cuba. Y se hace siempre caso por caso. Generalmente cuando la persona es detenida en esta situación, y yo he tenido clientes que han sido detenidos de mi propio pueblo, de mi provincia de Santa Clara, amigos incluso que conocía desde mi época de juventud en poliéster, manteca, por ejemplo, son dos personas. Son seudónimos. Ah, bueno, mira tú, poliéster y manteca. Dime tú estabas en una pandilla en Placeta. No, nada de eso. No, al contrario, son incluso gente muy querida en la ciudad de Santa Clara por los miembros de nuestra generación. Los han detenido, han estado ahí, no pueden estar más de 3 meses
y finalmente hemos Los liberan. logrado a través del procedimiento debido, que para todo hay un procedimiento. Por eso siempre insisto en que no tengan miedo, no se deje abrazar por el miedo. Siempre hay una oportunidad, siempre tiene usted el derecho de defenderse y de hacerlo bien. Y si usted, por ejemplo, en estos casos, como el que estaba hablando, tiene un arraigo aquí en Estados Unidos, a pesar de haber sido deportado, tiene aquí toda su familia, es difícil que se haga una deportación expedita en contra suya de regreso a Cuba en casos individuales, especialmente si usted no tiene a nadie allá en Cuba. O sea, usted tiene que entender esas cosas. I-220A, repito, vamos hablando de los I-220B, hice un paréntesis. Que son los que tendrían ahora el peligro de tener una situación incómoda a la hora de su revisión. Los I-220A. Los I-220A, todos ustedes, la mayoría de los que tienen I-220A, que suman casi 500,000 de cubanos, han entrado en los últimos tiempos a través de esta política de frontera abierta que indebidamente que creó la administración Obama y muy a pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional estaba dirigido por un cubano, también artífice de la propia política de Obama, eliminaron desde el año 17 aquella política que todos conocían de pie seco, bien mojado. El 17 de enero del 17 se echó abajo esa política y un memorándum de entendimiento que explicaba a todos los miembros del Departamento de Inmigración en aquel momento y después extendido al Departamento de Seguridad Nacional que los cubanos que entraban a territorio norteamericano debían ser considerados como personas que estaban admitidas y debía darse el beneficio inmediato a la elegibilidad para hacer el ajuste de estatus a través de la ley de ajuste cubano. Lamentablemente, como esa es la política que había del año 17, en vez de entregarle a usted un parol cuando entraba por la frontera, que debió haber sido, que es lo que se hacía antes, y usted tenía un camino claro hacia la residencia, un año entero de parol te daba. Entendiendo que los cubanos que venían aquí huían todos del comunismo y que estaban buscando un refugio claro y seguro por la persecución comunista en los Estados Unidos, que es el espíritu y el preámbulo claro de la ley de ajuste cubano del año 1966. En vez de entregarle a usted un parol, le dieron este instrumento que se llama la I-220A, que es la decisión de liberarlo a usted después que fue brevemente interrogado en frontera para que usted prosiguiera su caso en corte. Todas las personas que tienen I-220A, todas las personas que entran por la frontera, estamos cansados de repetirlo. No importa de qué manera lo han entrado. Si usted antes de entrar, pidió permiso. Pidió permiso y no se lo dieron. O entró a los Estados Unidos sin ese permiso, todos ustedes, aún los que tienen entrado por la CBP-1, ¿okay? Y después que entró le dieron un paro, todos ustedes, léanse bien los documentos, están en un proceso de remoción del país. Y el camino es clarísimo, el que dispone la ley. El primer beneficio defensivo que usted tiene ante la remoción en un proceso de este tipo es hacer la solicitud de asilo político dentro del año de su entrada al país. Si lo hace después de ese año, usted corre el riesgo de que le hagan una denegación de su asilo por haber prescrito el tiempo en el que usted debía haberlo. Por haberlo hecho fuera de tiempo. Por haberlo fuera de tiempo. Santiago, tienen 2 años para hacerlo, 1 año. El asilo, cuando entran. El asilo. Sí, para solicitar. 1 año. 1 año entero. 1 año de la entrada. Y ese año está marcado en la notificación de aparecer en corte, el NTA, Notice to Appear, donde dice claramente, usted entró, lo mismo que ha entrado sin permiso y ya fue interceptado por inmigración, igual usted ha entrado con un CBP-1 y habiendo pedido el permiso. En los dos dice usted la fecha en que entró y de ese momento en adelante hay 1 año. Entonces, los que entran con el CBP-1 dice usted es un arriving alien, la primera casilla. Los que entran y son capturados dentro de los Estados Unidos, interceptados, dice usted es un alien present in the United States without parole o visa, ¿no? without being admitted or parole into the United States. O sea, cualquiera de esas dos circunstancias, cuando usted tiene una notificación de aparecer en corte, oye, eso está más que claro. Tiene que ir a corte. Y el que no va a corte, ¿qué le pasa? Pensando que... Todo el asunto un bar. Lo que le pasó a esta señorita que tú acabas de mencionar,
que creyéndose más inteligente que alguien o mal aconsejados. Somos los cabrones. Nosotros somos los cabrones. A nosotros no nos pasa nada, todo. Santiago. Sí Nosotros les pasa. estamos por encima de todo. No, nadie Mira, está- Santiago. Espérate, deja que termine la idea. Es que nadie está por encima de la ley, esa es la ley, porque hay una confusión clara entre lo que es la ley y las políticas de aplicación de la ley que van dependiendo de la discrecionalidad que tenga el poder. El que te toque. De la gente que te correcto. toque de inmigración. De esa discrecionalidad va desde vertical, desde el poder máximo de la presidencia del país hacia abajo. Y la Constitución de los Estados Unidos claramente dispone por materia que corresponde a cada quien. Y cada vez que el Poder Ejecutivo se intromete en el tema de migración, causan todo este tipo de problemas. Porque la Constitución claramente dice que solo corresponde al Congreso, artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos, solo corresponde al Congreso legislar en materia de nacionalidad. Pero Biden trató de meter sus manos. El primero que lo metió hizo las fue... manos en inmigración, lo hizo Obama, lo hizo Hoy Biden. Obama con el DACA, y cada vez que algo de eso sucede, todas las decisiones esas reciben inmediatamente una respuesta para ser retadas en corte, porque corresponde otra vez la división de poderes de Montesquieu. ¿Quién corresponde definir lo que la ley es? Al Tribunal, a la Corte Suprema de Justicia.